Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini hablamos de las vacunas rusas. Claudio, se ha generado tanta desconfianza a partir de las idas y venidas que ha exhibido el gobierno argentino en el discurso. Ahora, ¿crees que este desarrollo científico ruso es merecedor de tanta desconfianza a priori? Yo creo, Federico, ver una desconfianza que incluso va más allá de la Argentina, como bien lo señalás vos por las idas y venidas medio torpes del gobierno nacional con este tema. Cuando uno ve en el mapa mundial que una vacuna de Rusia tiene una demanda como la que está teniendo, me parece ver una demanda por debajo de lo que debiera tener una vacuna elaborada por un instituto de epidemiología y de microbiología de la trayectoria y de la celebridad del Instituto Gamaleya, ¿no? Que es el instituto con su sede central en Moscú que ha elaborado esta vacuna. Cuando uno ve que los países europeos, prácticamente ninguno, salvo algún euroasiático como Bielorrusia, cuyo líder, Lukashenko, es un protegido del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero la Europa central y la Europa occidental prácticamente ninguno ha solicitado la vacuna rusa, y uno dice, ¿cómo puede ser que con semejante trayectoria detrás de un instituto de epidemiología y de microbiología de la talla del Gamaleya haya una demanda tan baja? Pensemos que el Gamaleya es un instituto que tiene sus orígenes en el siglo XIX, en el Imperio Ruso. No, viene desde la era de los zares, ¿no? En el Gamaleya se libraron exitosas luchas contra epidemias, pero exitosas luchas contra epidemias. En la segunda mitad del siglo XIX, Rusia se convierte en el segundo punto de vacunación mundial contra la rabia. Esto era un logro científico que mostraba que había una entidad con una capacidad muy grande y esa realidad tiene que ver con el nombre de ese instituto, que lo toma a mediados del siglo XX, ya era soviética, casi 1950, cuando le ponen el nombre de Instituto Nacional Gamaleya, por Nikolai Gamaleya, que fue un microbiólogo y un epidemiólogo brillante, un discípulo de Pasteur, que trabajó en París con Pasteur, ¿no? Y que desarrolló trabajos en el terreno de la vacuna muy grande en el campo del cólera, la difteria, el tifus, la viruela, ¿no? O sea, Rusia entró al siglo XX ya con una capacidad en el terreno de la microbiología y la epidemiología importante, y con la Unión Soviética incluso se potenció. Qué curioso eso, ¿no? Que su experiencia en este terreno haya trascendido los bruscos cambios estructurales, políticos en Rusia. Así es, y hay que decir también que esos cambios políticos, dejando claro que la era zarista, desde mi punto de vista, no era superior a la era soviética, no era superior a la era soviética, con todos los errores y con el totalitarismo que implicó la era soviética. Digamos que el zarismo no debe ser el modelo, pero en el campo de la ciencia, con la era soviética, por un lado la ciencia se potenció, se fortaleció, y por otro lado también empezó la manipulación ideológica. Está el famoso caso Lysenko. Trofim Lysenko era un científico en el campo de las ciencias agrícolas y genéticas que cometió estropicios al intentar compatibilizar con las tesis marxistas ciencias como la genética o como las ciencias agrícolas, y provocó desastres, verdaderos desastres, que colaboraron en generar hambrunas
porque experimentaban ideológicamente, manipulando desde la ideología las ciencias, tratando, como trataba la religión, y lo demostró monstruosamente el catolicismo, torturando a Galileo, por ejemplo, tratar de hacer compatibilizar la ciencia con la ideología. La Iglesia había intentado compatibilizar por la fuerza la ciencia con la religión. Bueno, no fue muy distinto lo que hizo la Unión Soviética. No obstante, hay que decirlo, en muchos campos la era soviética potenció las ciencias, y hay que decirlo también, la Unión Soviética fue una potencia científica, además de una potencia militar. Fue una potencia científica. Ahora, el problema de esta vacuna es de Vladimir Putin, Federico. Ajá. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque yo creo que Vladimir Putin es el que termina restándole credibilidad a la vacuna al incorporarla a su calendario político, al tratar de convertirla en instrumento o pieza en su tablero geoestratégico, ¿no? Y al usarla desde una connotación ultranacionalista. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es un ultranacionalista ruso y mostró también en este terreno ese rasgo ideológico de él. Por eso la llamó Sputnik, que me pareció una pésima idea y una idea que va en contra de la credibilidad de la vacuna. Lo asoció con la carrera espacial, con el desarrollo soviético. Así es. Sputnik significa en ruso satélite, y fue como se llamó el primer satélite que la humanidad puso en órbita. Fue en 1957 y lo hizo la Rusia soviética. Después vinieron otros grandes logros espaciales, el Sputnik 2, que puso en órbita el primer ser vivo, que fue la perra laica. Después vendría Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta, el primer hombre que orbitó alrededor de la Tierra, la estación espacial Mir y muchos grandes logros. Pero ponerle Sputnik es bautizar una vacuna con un nombre que hace referencia a una victoria en una competencia, porque se la llamaba la carrera espacial. La carrera espacial era una competencia en la que corrían la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, ponerle Sputnik, ¿no?, es ponerle el nombre de una victoria en el campo de una competencia entre dos superpotencias. Y de una competencia mucho más larga en la que en definitiva la Unión Soviética no ganó. No, terminó, si uno, digamos, en la historia se termina considerando que la llegada del hombre a la Luna corona el proceso. Colin, Armstrong y Aldrin, ese fueron, digamos, el gol de la victoria sobre la hora, pero por mucho tiempo lo fueron ganando los soviéticos. A esa carrera la fueron ganando los soviéticos. Pero digo, ponerle Sputnik a una vacuna exhibe un afán competitivo. Claro, nacionalista, ¿no? Como diciendo, le estamos ganando. ¿A quiénes? A las potencias de Occidente, a las otras potencias. Estamos ganando de nuevo. Yo creo que ahí empieza a perder credibilidad la vacuna. Y después fue Vladimir Putin, no el Instituto Gamaleya, que es el que estaba trabajando en la vacuna, el que está trabajando en la vacuna. No los científicos rusos. Claro, no los científicos que estaban elaborando la vacuna, sino el presidente Putin, el que sale a anunciar que la vacuna ya estaba lista, cuando todavía estaba recién comenzando la segunda etapa, faltaba la tercera. Ahora quedan como pagando, quedan como si hubieran mentido, porque aparecen anunciándole al mundo a través del mismísimo Putin que la vacuna todavía no está probada en los mayores de 60 años. Que se suponía público prioritario de la vacuna. Así es, por eso queda tan colgado del pincel, como se dice, Alberto Fernández, porque Alberto Fernández había anunciado la vacuna rusa para las próximas semanas, en estos días tenía que ser, y entre los primeros vacunados
iban a estar los mayores de 60 años, además del personal médico, además de la policía, además de lo que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, iba a estar los mayores de 60 años, lo anunció textualmente el presidente y después hasta ahora guardó silencio, pero digamos que quedaron absolutamente descolocados cuando el mismísimo jefe del Kremlin sale a decir: no, yo no me la voy a poner hasta que no esté aprobada para mayores de 60 años, cosa que todavía no está. Pero eso tal vez no sea un problema del Instituto Gamaleya, tal vez ellos están trabajando como corresponde trabajar. El problema es que Vladimir Putin se puso a anunciar las cosas antes de tiempo. Él, en su afán nacionalista, tomando esto como una competencia entre superpotencias, se puso a hacer anuncios que en definitiva están restándole credibilidad a la vacuna y perjudicándola y dejando descolocados, en este caso, a uno de los gobiernos que quiso tener esa vacuna, el gobierno argentino. Claudio, interesantísimo como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Federico. Amigos del 12, los invitamos a que se suscriban a este canal, a que participen, a que comenten en las diferentes publicaciones. Hasta cualquier momento.